¿Sos baterista y todavía no utilizas monitoreo personal? ¿Terminás los shows con un pitido insoportable en el oído? Bueno, quédate que vamos a hablar de algo clave para cualquier músico, sobre todo los bateristas. El monitoreo y la protección auditiva. Sobre todo para nosotros los bateristas que estamos en el epicentro del sonido. Tocar la batería genera un volumen altísimo. Estamos hablando de los 90 a 120 decibeles, especialmente en espacios cerrados. Y si encima tocas con una banda completa, peor. Ese volumen sostenido puede generar fatiga auditiva, pérdida progresiva de audición y acúfenos. Esos pitidos que sentimos cuando terminamos de tocar. Muchas veces no tomamos en cuenta el cuidado del oído, pero después tenemos que enfrentarnos a la realidad. La pérdida del oído no se recupera. Y lo que podemos hacer es utilizar protectores de oído, tales como tapones, protectores endaurales o tipo orejeras, que son los que se ven en construcción, y el uso de in-ears con buen aislamiento. En mi caso utilizo los auriculares KZ-ZST-X. Voy a dejar el link en la descripción. Hablando de in-ears, vamos a empezar a hablar acerca del monitoreo personal, que tiene muchas ventajas sobre el monitoreo convencional, que son esos parlantes que están en el piso. Protección del oído. Mediante auriculares evitaremos que los altos volúmenes de los parlantes de la batería y de la banda nos dañen el oído. Una referencia más clara. Teniendo nuestra propia mezcla, escucharemos de una manera mucho mejor a la banda y vamos a tener una referencia de lo que estamos tocando también. Control del volumen. Vamos a tener en nuestro poder la posibilidad de poder subir o bajar el volumen de nuestra mezcla, sin necesidad de pedírselo al sonidista. Y hablando de sonidistas, evitaremos el feedback, que son esos acoples que se escuchan a veces en los recitales, debido a que ya tendremos la mezcla en nuestro auricular, evitando así que el sonido que salga de un baffle o de un monitor de piso vuelva a entrar por un micrófono tanto de los cantantes o de la misma batería. Pero así también como hay ventajas, hay desventajas que tenemos que tener en cuenta, que una es el tiempo. Obviamente vamos a necesitar mucho más tiempo para poder armar todo y además pedirle al sonidista que está encargado del monitor que nos mande una mezcla. Esto es mucho más fácil cuando tenemos una prueba de sonido, pero tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a tener esa posibilidad. La otra desventaja también es la disponibilidad del sonido. Obviamente no en todos los lugares vamos a tener un encargado de monitor, por lo tanto si estamos en un lugar pequeño, como un bar por ejemplo, quizá la consola no tenga las suficientes salidas para hacer una mezcla para cada uno y además hacer las mezclas del piso. Pero tengamos en cuenta que yo soy baterista y hay cierta diferencia, por ejemplo, con un cantante. Yo, al estar en una batería, puedo tener equipo mucho más complejo y lo puedo tener a la vista porque está en un set de batería. A diferencia con un cantante que, por ejemplo, él no podría tener una consola, por ejemplo, a su lado, ya que quedaría raro. Obviamente que hay alternativas para esto que voy a hablar más adelante. Lo que utilizo yo es una consola de 4 canales balanceados y 4 de línea estéreo. Una Behringer Xenix 1202 USB. Tengo también una similar, la Behringer Xenix 502 USB. Pero es de solo un canal balanceado y 2 de línea. Ambas pueden servir para monitorearte, porque solamente vas a necesitar un canal para la línea. Pero en mi caso utilizo la que tiene 4 canales de micrófono y 4 más de línea estéreo, porque en algunos casos utilizo micrófonos y me da la posibilidad de poder disparar pistas y poner hasta un metrónomo. La configuración que uso es la siguiente. Si el sonido me provee de una señal de mezcla, pido una línea XLR o plug y la conecto en el canal de mi consola. Luego, conecto mis auriculares en la salida del auricular de consola. Utilizo un extensor de auriculares para tener más comodidad. En mi caso uso este seteo de Q. Subo al tope los agudos, los bajos y los medios lo tengo en la mitad. Los agudos me ayudan a comprender mejor el ataque y para mí son más fáciles de distinguir en las frecuencias agudas, sobre todo si tenemos clic. Hay casos en los que no hay mucho tiempo para armar una mezcla completa porque tengamos en cuenta que el sonidista nos va a preguntar qué volumen queremos de cada instrumento y hacer eso por músico toma muchísimo tiempo. Lo que se suele hacer es dar una mezcla general a todos los músicos. Por lo tanto, yo lo que hago es llevar 2 micrófonos extra, porque al tener una referencia de lo que estás tocando, vas a tener control del dinamismo y del volumen. Me ha tocado muchísimas veces que estoy tocando y el mismo volumen de la mezcla o el mismo volumen del sonido del escenario me tapaba lo que yo estaba tocando. Entonces perdía la capacidad de matizar o de controlar el dinamismo en el toque. Por eso lo que hago es llevar 2 micrófonos, como dije anteriormente, un micrófono que va a ir al bombo de la batería y otro que lo suelo ubicar detrás de mí. Y gracias a la consola que tiene 4 canales, utilizo uno para la mezcla, uno para el micrófono del bombo, uno para el micrófono que pongo detrás mío y si quiero puedo llegar a poner un micrófono más. Las 4 entradas de línea que quedan las podría utilizar para usar una mezcla o para disparar un clic. Para otros músicos como guitarristas o cantantes existen otras alternativas, por ejemplo los de tipo de bolsillo o amplificadores de auriculares. Por ejemplo el Anleon S0 Pro
el amplificador de auriculares M3QML, el Behringer PowerPlay PM1 y el P2. También podemos encontrar variables inalámbricas como el que está de moda ahora, el X-Vibe U4, que además este último, al ser inalámbrico, nos permite que con un solo receptor podemos controlar hasta 4 o más emisores. Por supuesto hay muchos más, pero yo estoy mostrando los que serían más económicos y más alcanzables. Los enlaces los dejo aquí abajo en la descripción. Por último, los auriculares. Obviamente no cualquier auricular se puede utilizar para monitorearte. Antiguamente existían los auriculares para músicos que eran de un precio muy elevado, la verdad. Pero afortunadamente una marca china llamada KZ sacó sus auriculares a un precio muy bajo y muy competitivo, lo cual explotó el mercado. Hoy en día yo estoy utilizando los auriculares que dije anteriormente, KZ-ZXT, y son de una muy buena calidad. Yo diría que es una calidad intermedia porque hay unos más baratos y hay otros mucho más caros. Voy a dejar a continuación una lista de auriculares que te pueden llegar a interesar de esta marca. KZ-EDX Pro, KZ Castor Bass, KZ ZSTX, los míos, y por último KZ ZS10 Pro 2. Al comprar estos micrófonos tenemos que buscar la opción sin micrófono, ya que el conector que viene con los auriculares con micrófono no va a ser compatible con la mayoría de los sistemas de monitoreo. Por eso, sin micrófono. Concluyendo, el sistema de monitoreo nos facilita para tocar en vivo, nos cuida el oído y además nos permite entrar en el mundo de las secuencias y el metrónomo. Ese va a ser el próximo video que voy a hacer, así que estate atento. Si querés suscribirte, si querés dale like y si te gustó compartilo, que se vienen más videos también aparte de ese. Así que sin más que decir, nos vemos.